Yo me considero así locuaz, se puede decir, porque pues la locura mía principió todo esto que continúa hasta la fecha. Y yo me llamo Ítalo Leonel Medina Bravo, hijo de Gerardo Medina Zacoto y de Mercedes Bravo González. Soy el octavo de mis 8 hermanos. ¿No hay alguna travesura que se le salió de control alguna vez? Las travesuras, las rancladas. Nos íbamos brincando los muros del colegio o de la escuela para irnos a granear, a robar en Guapán manzanas, en Vallas Capulí, y así pues. Pero si es que analizamos, o sea, ya el tema del robo sí es un poquito delicado, pero ese es algo sano. Ese llamaba granear. Claro, pero los dueños nos corrían con escopeta al aire disparaban y nosotros teníamos que huir. ¿Cuándo nace la pasión cuándo nace esta adrenalina, esta pasión por los fierros, como se suele decir a los vehículos, a las motos? Esta locura nace por el año 64. ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía 16 años. 16 años. Y resulta que mi hermano Efren ganaba bonito, un buen dinerito, corriente más bien dicho, en el Banco de Fomento. Y la que a nosotros nos gustaba era las bicicletas. Mi papá era muy amante de las bicicletas. Entonces teníamos bicicletas de carreras. Pero mi hermano Efraín vino un día de Guayaquil comprándose 2 motos. Había en 2 categorías. De mí era la categoría 125 y los otros las motos grandes, ya las 450. Entonces eran los del Juri, Maldonado, Vintimilla, los de Cuenca. Y yo el único por acá azogueño. Me acuerdo que ya llegamos aquí en Azogues y llego así mismo primero en mi categoría. Empieza la construcción de su propio vehículo. ¿Cómo nace esto? No, ya esa es otra locura más. Siempre tuve yo la gana de tener un mini trailer. Y yo en Quito me vengo comprando un carrito más o menos de unos 25 centímetros, un trailer rojo. Y era la ilusión construir. A todas las personas que nos siguen en Ecos del Cañar y en el podcast del Otro Perfil, bienvenidos al primer capítulo del 2024. En esta oportunidad con un personaje icónico de Azogues, del Austro, de la provincia del Cañar, deportista, exfuncionario público, apasionado por los fierros, como dicen al deporte que él practica, don Ítalo Medina, un azogueño de corazón que ha dejado huella en el automovilismo, en el motocross, incluso generaciones que él ha ido formando, como son sus hijos, sus nietos, sobrinos nietos, que todavía continúan practicando este deporte. Don Ítalo, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A lo largo de estos años, con toda la trayectoria que usted tiene, ¿cómo le gusta definirse a usted? En primer lugar, yo saludo efusivamente a este hermoso Ecos del Cañar, que se está preocupando de resaltar un poco a los deportistas de la provincia y de la ciudad. Yo eso quiero resaltar. Yo me considero así locuaz, se puede decir, porque pues la locura mía principió todo esto que continúa hasta la fecha. Y yo me llamo Ítalo Leonel Medina Bravo, hijo de Gerardo Medina Zacoto
y de Mercedes Bravo González. Soy el octavo de mis 8 hermanos. Y bueno, así le he seguido en la vida, tanto en el deporte como en todas las disciplinas de lo que es la artesanía, La función pública y todo. Yo no me alabo, pero ostento 5 títulos, que no vale estar enumerando porque... Pero todos son en distintas ramas, ¿no? En todas distintas ramas. Yo soy artesano también, calificado por la Junta. Calificado tanto en la joyería como en relojería. Y lo mismo en la parte mecánica en general. En la mecánica en general está incluido mecánica industrial, artesanal, mecánica automotriz, mecánica diésel, electromecánica. Entonces todo eso más o menos sé yo para poderme defender en el motocross que siguen ya practicando mis nietos y para poder arreglar las motos de mis nietos. Y aparte sus otros 2 títulos es el de chofer profesional y el de contador público. Y contador público, federado también. ¿Cuál es el que más ha ejercido? El que más me representó bastante fue en el de contador público, porque ahí me desempeñé en el Ministerio de Salud Pública como director financiero durante 25 años en la Dirección de Salud del Cañar. En lo que era la dirección que englobaba toda la provincia, antes de que hayan los distritos. Sí, pero antes de eso, bueno, yo trabajé de joven en la joyería y relojería. ¿Dónde nació usted? Vamos así. Aquí nació en la calle Bolívar y Vintimilla, digamos así. En plena esquina. En plena esquina, ahí, no en la esquina, un poquito a la media cuadra. Y... ¿Cómo era antes aquí? Porque ahora todos relacionamos a la Bolívar como la principal calle de la ciudad, la calle céntrica, la calle de los negocios, la calle comercial, pero ¿cómo era antes aquí? Antes aquí era únicamente la calle Bolívar, la principal, y la otra segunda, también principal, la Mato Bey. Y de ahí nacían ya ciertas calles, por ejemplo, para ir a Biblián, por la calle Bolívar, se hacía la Panamericana en lo que es hoy la IE acá, y lo mismo para acá, vueltera, para subir a San Francisco. Por la Vintimilla, se subía a San Francisco. Y la otra era por la Avenida de la Virgen. Ahí había solo esa calle, la subida desde la Bolívar para arriba, para el santuario. Pero ese tiempo nada de asfalto, nada. Nada, todo era una parte en adoquín, ciertas. La Bolívar y la Mato Bella tenía un poco de adoquín. El resto era solo lastre. Lo mismo la vía para ir a Cojitambo, a Dele, se pasaba por donde los hermanos cristianos, de ahí se bajaba al río, antes por donde era es el hospital, por ahí se iba a Dele, a Cojitambo, se iba por ahí. ¿Y cómo era ese tiempo, por ejemplo, el barrio, la gallada, la familia? ¿Cómo era en ese entonces? Oiga, son épocas inolvidables. Yo quisiera que volviera eso, en especial para nuestros hijos, nuestros nietos, que ahora con esto de la tecnología más se han dedicado al celular, a la televisión, a los juegos electrónicos. Entonces dejaron de hacer ciertos juegos que eran muy hermosos. ¿Cómo era su barrio? ¿Cómo era su gallada ahí? Mi gallada era la familia Mogrovejo, la familia Mora, familia Romero, familia Ortega, los que vivíamos por ahí. Por acá había la familia Romero Heredia, los Abad, mis primos, Abad Bravo. Entonces siempre nos reuníamos para jugar, en especial las noches. Jugábamos a las cogidas, quién gana, jugábamos a las bolas con las canicas pequeñitas, jugábamos con los trompos, haciendo bailar los trompos,
jugábamos. En agosto las cometas. También ya en las vacaciones todos elaborábamos o comprábamos las cometas para elevarlas al cielo, ¿no? Y pasábamos bien bonito, todo era hermoso, porque ahora y nos reuníamos a las 6:30 de la tarde hasta las 7 máximo, porque ya nuestros padres a esa hora nos hacían que nos recojamos ya a las casas. No podíamos estar más de eso. Y eran bien estrictos en ese tiempo, porque por ejemplo ahora si se merienda, por ejemplo, así no esté uno o dos y así lleguen después, pero en ese entonces creo que tenían que estar todos en la mesa para comer. Correcto, todos en la mesa, o si no, no había la comida. Y bueno, era el que llegaba ya muy atrasado, a él le daban de comer después o lo que sea, o castigado y no merendaba. Lo mismo era en el almuerzo, de repente no llegaban a tiempo. Entonces eso era bien bonito todo. ¿Qué amigos recuerda de la infancia? Yo a mis amigos ya les digo los Mogrovejo Calle, Ortega Bravo, esos eran los más principales de la infancia. En la juventud ya tuve muchos amigos. Por el tema de los estudios, ¿en dónde estudió la escuela? Yo la escuela en la Municipal Azogues número 1, ya no hay esa, no existe esa. Ahora hay la escuela Ciudad de Azogues. San Francisco de Peleuci, que se llama ahora. Sí, pero era en el convento, donde es ahora la curia. Ahí era, y el edificio, como era muy vetusto, un día en una ronda, finalizando el año, se derrumbó. Hubo algunos muertos, había un compañero de apellido Torres que murió ahí, y esa era la escuela. Después fui al colegio Juan Bautista Vázquez, que era en la Serrano, y la otra es la Cola Sucre, creo que es ahí. Ese era Y ahí hizo más amigos ya en el colegio. Sí, ahí ya tuve buenos amigos, por ejemplo, Fausto Molina Rodas, Patricio Abad, Hugo Abad, el negro García, los hermanos Ávila, hermanos de Atila Ávila, y así, muchos compañeros. Había un chico que vino de Cuenca, Flavio Muñoz, a estudiar acá, y también formó parte. Éramos 7 los amigos que nos llevaban en la juventud. La jorga de la amigos. jorga de 7, y era yo el jefe de los halcones, nos llamábamos los halcones, y hacíamos diabluras. Y eso le iba a comentar, ¿cómo eran su actitud, cómo era su personalidad ahí en el colegio? ¿Cómo eran las bromas, cómo eran las travesuras? ¿Qué es lo que hacían ustedes ahí? Bueno, además de estudiar, ¿no? que para eso se va en realidad, pero en el colegio uno sí va formándose para la vida también. Sí, fue muy importante, porque no había tanta maldad, digamos así, en los pensamientos nuestros. Los chistes o bromas eran bastante livianos, como para carcajear. Y hasta en el colegio, jugábamos a los brincos, usted se agachaba, venía la flota de toditos y brincaban por encima del que se agachaba. Se pasaba sano, todo completamente. ¿No sano. hay alguna travesura que se le salió de control alguna vez? Las travesuras, las rancladas. Nos íbamos brincando los muros del colegio o de la escuela para irnos a granear, a robar en Guapán manzanas, en Vallas Capulí, y así pues. Pero si es que analizamos, o sea, ya el tema del robo sí es un poquito delicado, pero ese es algo sano. Ese se llamaba granear. Claro, pero los dueños nos corrían con escopeta al aire disparaban y nosotros teníamos que huir. Pero es algo sano, por ejemplo, no salían a tomar, no salían a fumar. No, eso no, ni conocíamos, eso no era vedado, pero ninguno teníamos ni siquiera idea de eso. Los mayores, además, en sus fiestas tomaban, pero de él, por ejemplo, nosotros no.
Y de ahí ya la formación como contador en el colegio mismo. Bueno, esa es otra historia. Yo estaba en el Juan Bautista hasta el tercer año. Ya. Y resulta que nos reunimos un montón de amigos, entre uno de esos mi hermano finado Efraín Medina, Jaime Carpio, Cantos, no me acuerdo el nombre del señor Cantos, y algunos, y formamos el colegio nocturno, hoy el nocturno Luis Rogerio González. Conformamos el colegio. Entonces, ahí principió de nuevo desde el primer año, pero ya en la especialidad de contabilidad. Don Manuel Quevedo, habían bastantes personas mayores, uno joven todavía, pero formamos el colegio. Hasta el tercer año, ya en el tercero salía de secretario particular, secretario taquígrafo, mecanógrafo, y después ya en el sexto contador público. Yo fui al menos de la última promoción, o sea, de contadores públicos. ¿Usted estudió en la noche? En la noche. ¿Y por qué se cambia a la noche? Porque trabajaba en la joyería y relojería. ¿Y cómo se vincula la joyería estando estudiando? Mi padre fue joyero. Mi padre, él tenía los amigos en Cuenca joyeros y me envió a Cuenca, donde el mejor joyero, que no estoy alabando, don José Manzano Brito, era joyero grabador. Y yo fui a aprender la joyería, pero de enjoyes y de grabación, de artículos en oro y plata. Entonces, eso me llegó a gustar y en eso trabajé en mi juventud. ¿Pero se dedicó a trabajar porque quería o porque realmente hacían falta recursos? Bueno, sí, mis padres no eran muy pudientes, pero sí nunca nos faltó nada. Nunca, en especial mi santa madre, ella, yo no sé de dónde sacaba, pero lo cierto es que no nos faltaba el café, el almuerzo y la merienda. Los cumpleaños no eran como... en los cumpleaños nos hacían una torta de papas. Una torta de papas les hacía para festejar el cumpleaños, no era como ahora, pues ya con esas tostotas y grandes. Entonces... ya le digo, yo más me dediqué en eso, porque aquí en Azogues era difícil encontrar, además de la sastrería y que era, creo que... El sombrero. El sombrero y nada más creo que había. Entonces, como papá fue joyero, uno también de los joyeros de aquí del Aucho, y entonces yo me dediqué a eso también. O sea, pero sí era porque le gustaba y porque sí, necesitaba recursos. Sí, me gustó. Entonces, yo ahí desarrollé muchas actividades en la joyería y en la relojería en especial también. ¿Cuántos años laboró ahí? Ahí laboré más o menos unos 10 años. O sea, después de graduarse como no, contador también. No, antes de formar. O sea, usted deja el colegio un tiempo y se dedica a trabajar. Sí. Sí, y después ya formamos el colegio nocturno. Y ahí ya termina su formación y se vincula ya al ministerio. Todavía no. Yo seguía trabajando en eso y... ¿Como joyero? Sí, cuando ya en la época de Sixto Durán, creo que fue, salió un... Yo ya me gradué de contador público. Hubo un concurso nacional para empleados del Banco Nacional de Fomento. Entonces yo me presenté a ese concurso y resulté seleccionado para trabajar acá en el Banco de Fomento del Cañar. Pero resulta que no me dieron aquí el cargo, sino en Macará. Entonces yo casi estaba renuente a irme por allá porque yo ya estaba casado y ya me era difícil dejarle a mis 2 hijos. Pero de todas maneras fui porque me ofrecieron a que a los 3 meses me iban a traer o a Cuenca o a Azogues. Y resulta que no sucedió así y mi papá me hizo renunciar porque estaba yéndome por mal camino yo. ¿Qué estaba haciendo? No, pues ya siempre, ya las monas, usted sabe, ya era un poco problemático. Sí.
y ahí usted ya renuncia y Renuncio. ¿Al cuánto tiempo renunció? No estaba mucho tiempo, más o menos 4 meses. Ahí ya le avanzaron Sí, en carrilar ya. Sí, entonces ya ahí se presentó este concurso y entro a trabajar aquí en la O sea, dirección. en los 2 cargos públicos fue por concurso. Sí, por concurso. Entro a trabajar acá en la época del doctor Gualberto Arcos Quinteros. Y desde ahí hasta el día que me jubilé. ¿Cuándo se jubiló? Hace unos 20 años, más o menos, no tengo la fecha exacta. ¿Y cómo era en ese entonces, por ejemplo, la salud? Si ahora dicen que es precario con tanta tecnología, con bastantes avances, con la profesionalización de varios profesionales, de médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería también que hay. ¿Cómo era en ese entonces, por ejemplo? Pues en ese entonces era muy bueno. ¿Por qué? Porque también, ¿sabe qué? Mucho influyó que éramos en todo el Ecuador muy pocos habitantes. Entonces, todos los 2 hospitales que había, hospitales y centros de salud, atendían a la gente y medicinas no faltaba, porque ya le digo, yo era director financiero y con el doctor todos nos preocupábamos en la adquisición de todo eso y el mismo ministerio sí proveía, pero ya después se forman los médicos rurales, y les obligan a hacer la rural, porque antes creo que salían de la universidad ya el médico y a laborar directamente, pero ya uno de sus requisitos fue de que tenían que cumplir 1 año de medicina rural, y muchos salían ricos, millonarios, no tan millonarios, pero con bastante plata. Y a uno hubo hambre ese tiempo. Acabando el año de la rural. ¿Por qué? Porque ellos cobraban de las consultas, lo mismo vendían medicinas, entonces les entraba buen dinero a los... Entonces después ya sabe que empezamos ya a analizar todo esto y en el mismo ministerio se estableció de que ya iban a ganar un sueldo mensual para evitar esto. Y ya desde ahí entonces los médicos tienen su sueldo y no sé, bueno, cómo se portará. ¿Qué recuerda de la dirección de salud en ese entonces? En ese entonces yo recuerdo algo muy hermoso, ¿no? Porque había compañerismo, éramos todos una sola masa, se puede decir. Bastantes empleados habíamos, pero lo que nos fregó bastante fue en la época de Huerta Montalvo como ministro de Salud, nos dividió, formó a los trabajadores una parte y el resto quedamos como empleados de carrera. Entonces ya empezaron los trabajadores a protestar, usted no podía ordenar ninguna cosa medio alzado el tono, porque ya querían sacar del puesto, lo que sea, entonces ya fue bastante difícil manejarse con los trabajadores. Bien, ¿y alguna anécdota que recuerden el trabajo de ese tiempo? Anécdota, casi no, nada, no. Ya en esa época todavía yo pedía los permisos para las carreras de los autos, la Vuelta a la República. Sí, ya vamos a hablar de su entonces, pasión sí, del deporte, pero ¿qué le marcó de ahí, del distrito? ¿Algo ahí, bueno, algo malo? No sé. Lo malo, sí, lo malo. Yo no tengo vergüenza de decirlo por lo que superé. Ahí aprendí a beber y eso fue fatal, porque ya siempre en la casa, mi esposa, mis pequeñitos también sufrían. Entonces eso fue lo malo, pésimo que yo aprendí ahí en el Ministerio de Salud. Pero, o sea, pero logré superar a los años y bueno, Dios me ha ayudado. ¿Era diario, era constante? Casi a la semana éramos unas 2 veces o 3 veces tomábamos y como no había casi control de ninguna autoridad. No era tan estricto los talentos humanos como ahora. Sí. Parece que ahora también sigue casi, inclusive peor, ahora inclusive con la droga, con todas esas cosas, sí. Pero logró superar esto. Sí, yo agradezco en primer lugar a Dios
Y en segundo lugar, mi esposa, que mucho luchó ella también para que yo supere eso. Y sí, logré hacerlo. Y ahora vamos a hablar de su trayectoria deportiva. ¿Cuándo nace la pasión cuándo nace esta adrenalina, esta pasión por los fierros, como se suele decir a los vehículos, a las motos? Esta locura nace por el año 64. ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía 16 años. 16 años. Y resulta que mi hermano Efren ganaba bonito, un buen dinerito, corriente más bien dicho, en el Banco de Fomento. Y la que a nosotros nos gustaba era las bicicletas. Mi papá era muy amante de las bicicletas. Entonces teníamos bicicletas de carreras. Pero mi hermano Efraín vino un día de Guayaquil comprándose 2 motos, que era una novedad, 2 motos marca BSA. Panaderas. Casi como panaderas, pero buenas motos. Viene comprando y empiezan a practicar ya con mi hermano. ¿Pero a ellos les gustaba también o se compraban? No, vienen comprando y para aprender a manejar empiezan ellos y me quieren enseñar a mí a manejar. El rato que me quieren enseñar, yo acelero y se rompe el acelerador. Al lado ya quedé descartado de aprender. Entonces, yo dije, bueno, yo ya sé cómo es el asunto. Mi hermano se iba al trabajo. ¿Pero usted qué les veía cómo ellos manejaban? Ya vi otra vez. Entonces, aprovechando que ellos no estaban, ahí empecé a sacar yo las motos y a rodar. Y por el abril más o menos del 64, ya hubo una noticia de que iba a haber una competencia de motos, la Cuenca-Azogues, Cuenca. Era la primera carrera del Austro, se puede decir. Entonces me fui a Cuenca y nadie sabía de mi familia. Me vine inscribiendo en la competencia y el día de la carrera ya me ven medio con un casco, no era tan... Ahora ya hay bastante protección. ¿Pero de dónde consiguió, por ejemplo, todo esto del trabajo que estaba realizando como joyero? Un poco, pero de mi hermano, no le digo, él ya me... Ya viendo que empecé a manejar bien y todo, él me autorizó pues ya de que corre, entonces yo medio la moto le moví un poquito, así... Carecíamos de mecánicos y todo. Pero la afición, la pasión de uno mismo le mueve a me hacer movió las cosas. Y muchos han de haber creído que no iba a desempeñarme, pues no. Entonces largamos de Cuenca, era el único azogueño. Pero ¿cómo era la competencia? O sea, el lineal Cuenca por la vía antigua, por la Panamericana. Ah, o sea, era una competencia lineal, no era de saltos, de no, pista, no, todavía no había nada. Y entonces largamos de Cuenca, todas las motos, había en 2 categorías. De mí era la categoría 125 y los otros, las motos grandes, ya las 450. Entonces eran los del Juri, Maldonado, Vintimilla, los de Cuenca. Y yo el único por acá azogueño. Me acuerdo que ya llegamos aquí en Azogues y llego así mismo primero en mi categoría. Llego en la categoría y la gente... Ya había que regresar a Cuenca. Claro, pero tenían que llegar todas las motos porque podía suscitarse un accidente. Pero ya ahí la gente me empieza, que esto, que el otro, a avivarme y todo. Y el de regreso a Cuenca también estaba buena. Yo le tengo presentes al Diablo, Luz B. López, en el puente de la Merced, cerca de Bajar a Cherasol, cuando yo me iba a echar de una moto y veloz, y el Diablo brincaba con los brazos en alto, todo. Entonces esa fue mi competencia, la primera. Pero antes de esta competencia, ¿cuántas veces sufrió accidentes, por ejemplo, hasta aprender a manejar así como...? No sufrí. Nunca se cayó ni nada. En esa época me acuerdo ver al señor Víctor Pinos, con Jorge Cárdenas, que era futbolista. El Víctor se compra una moto y empiezan ellos Wilfrido Rivera, mi primo, también una moto. Y ellos sí se accidentaron ahí.
el negro roto la pierna. Wilfrido y Rivera, el papá del el ex ex gobernador. gobernador, otro primo mío. Entonces les fue mal y vendieron las motos y todo, y yo continué. Pero yo sí tuve un gran accidente que me fracturé el maxilar superior, se me rompió el eje delantero y yo salí como Superman. Y si no era por el casco y las gafas, hubiese muerto a lo mejor. Pero este se me quedó completamente hundido, no tengo el pómulo normal. Y ese fue el único. Pero en la primera vez que corrió, nada. No, nada, nunca. Solo ganó. Nunca, nada. Y después sí ya era ya bien poderoso. Ya gana esta vez y ahí sí su familia dice, tienes más Claro, de sí. Inclusive ¿Con ya cuántos años hubo fue esta carrera? ¿Cuántos años tenía usted? 16 años más o menos. Sí, y ya en esa época hubieron bastantes competencias en Cuenca, solo en Cuenca. Acá todavía no había nada. Entonces ahí también ganaba, perdía y todo. Los cuencanos no me dejaban en paz, o sea, ganar libremente, me hacían caer. Las caídas, desde luego, ya se superaba uno lo que era bien rayado, las rodillas, los codos. ¿Y cómo se protegían antes? Porque no había mucho, pues ahora hay tanto equipo. Claro. ¿Cómo se cubrían las rodillas, los codos? Nada, solo así, con el pantalón normal y lo mismo la casaca, lo que sea. Pero la única protección era el casco, nada más, y las gafas, guantes. Y de ahí sí, los zapatos casi normales también, no. ¿Y qué le decía a su mamá cuando llegaba así lastimado? Nada, pues ya estás en la locura y todo. Desde ahí ya creo que le han oído y ahí nació el Loco Medina, el apodo de Loco Medina. Entonces aquí todos en Azogues, jóvenes y hombres y mujeres, todos querían ser Ítalo Medina. Entonces andaban con un palito, yo soy Ítalo Medina. Y después ya se hizo ya fuerte porque ya empiezan las buenas categorías. Y mi hermano asimismo, le agradezco infinitamente, él fue el gestor de todo esto con lo económico. Me compró en esa época la moto poderosa, la Ducati 250 Mach 1, que quiere decir Fuerza 1. Era una moto, oiga, que si no tenía el asiento así sobresalido atrás, usted aceleraba y se iba volando. Quería quedar solita y largarse la moto y usted en el suelo. Entonces me hizo probar esa moto que trajeron de Cuenca, de Almacenes, Malto, Toralga es Malto. Y me probé la moto y desde ahí ya, bueno, está más la locura y todo. Entonces, ¿Con cuántos años tuvo esta otra moto? Ya de 18 años más o menos, sí. Y entonces ahí ya empiezo a despuntar muy bien. En Cuenca eran las carreras por las avenidas Solano y la 12 de abril. Pero eran carreras así, como les repito, sí, nada de pistas como ahora, saltos y todo, nada de eran pistas. Lineales así. Todo, sí. Circuitos, como se llama. Circuitos, sí, pero bien difíciles, porque Claro. una parte era adoquín, el otro es empedrado, bola que había antes y todo. Después ya hubo en Guayaquil, entonces iba a correr en Guayaquil. Asimismo, circuitos. Sí, circuitos en Avenida de las Américas, en el aeropuerto. Entonces ya había asfalto, todo. Y vieron los de la Federación Ecuatoriana que yo era buenazo, pues me seleccionaron para representar al Ecuador en el Con bolivariano. 18 años. Sí, para representar al Ecuador en el bolivariano de motociclismo. Y ahí todos los de mis 7 halcones, ellos, Los que no mencionó eran del las colegio. empresas de transporte, no era así como ahora, pues que había bastante, o como éramos pobres, mis compañeros también casi no tenían para movilizarse, pero ellos iban, de todas maneras llegaban en Guayaquil a verme correr. Entonces ahí yo ya corrí, quedé campeón del circuito de las Américas, que se llamó esa carrera, y varias carreras más. Pero después en el bolivariano pensábamos de que el equipo ecuatoriano eran tremendas motos, ¿verdad? O sea, mi moto en primera daba 80 y de ahí hasta 220 salía de una la moto.
Y nosotros ¿Y creíamos el Panamericano dónde fue? Bolivariano, el Bolivariano. Bolivariano en Guayaquil mismo, en la Avenida de las Américas. Y vinieron de Venezuela, Colombia, Perú, bueno, ya, Bolivariano. Y nosotros creíamos que estábamos súper bien, pues, o sea, ensayando, todo. Amanezco preso en Guayaquil. Como anécdota, ¿no ve que la moto se termina de arreglar a las 10 de la noche, más o menos? Y yo me voy a probarle a esas horas. Y los ricachos de ahí, de esa avenida, han llamado a la policía, pues, a los del tránsito, a los vigilantes. A los Y CT. me llevan preso, pues a mí amanezco sin poder dormir con los ladrones ahí entreverados. Y de ahí Pero me usted fui a nunca la... les explicó, vean, yo soy deportista, estoy probando No, la nada, mejor dándoles tabaco, venían a vender yo pagando ahí. moto para que le suelte pronto. Claro, y para que no suceda ninguna cosa mala al corredor. Y bueno, oiga, lo cierto es que nos fueron haciendo así. Sí, muy buenas motos. Ya le digo, la mía era, pero avión. Pero usted es mal anochado todo así antes de Claro, competir. o sea, de todas maneras no quedamos, creo que tercero fue el equipo ecuatoriano que quedó. Ya los venezolanos siempre han sido buenos. En esa época era Johnny Secoto, tremendos corredores. Y nos fue mal. ¿En qué año estamos hablando de esto más o menos? En el año 67. En el año 67. Y en Cuenca, la Cuenca Azogues Cuenca fue en abril del 64. A Y 3 ya- años después ya representa Sí, al país. Sí, ya representa. Y ahí es uno usted de los, o el mentor ya del motocross aquí en Ya, Azogues. todavía no. Entonces, ya empecé a seguirle dando, pues había las carreras ya por las festividades de Azogues, de Biblián, lo mismo en Cuenca. Pero era puro aficionado ahí. Puro, sí, entonces venían ya de Quito, de Guayaquil a correr todo. Y muchas veces gané aquí en Azogues, era hermosísimo, era emocionante. Y al igual que cuando ya se representó al país, también fue motivo de orgullo, ¿no? Representar al país. Yo fui el único del Austro que conformé el equipo ecuatoriano. Los de Cuenca, ningún corredor fue al bolivariano. Y de ahí ya le continuamos dando hasta cuando ya tuve unos 20 años. Y ya no empecé a correr, sino ya a los 20 allá conozco a mi esposa y ya ¿Y empiezo... cómo le conoció a ella? ¿En las motos mismo? ¿No? No, y antes era bien bonito en los colegios, había los concursos de oratoria. Y entre uno de esos, todos íbamos las barras todavía era del Juan Bautista, yo pues, vamos al colegio municipal Azogues, donde era Filambanco. Ahí era un edificio viejo, había galería, luneta, todo un edificio, un teatro alhaja, pero antiguo. Y yo estaba en galería con todos los zánganos, digamos así, del colegio Juan Bautista. Con sus panos, los Claro, halcones. para avivar a los representantes nuestros. Y oiga, sería así ya el destino. Había una chica sentada abajo en primera fila donde eran los participantes. Y justo sería el día, ese momento se vira y mira para arriba, pues yo en galería descuento, y nos quedamos viendo y le hago así, que le voy a aplaudir, me hace así, gracias. Chuta, eso fue todo. Oiga, de ahí, yo como era bien audaz, entonces ya se presenté a ella, pues, y una linda oratoria y todo. Ya, digo, yo me bajo a felicitarle. Llego y me siento al lado y le felicito todo. Yo ni he sabido que el papá ha sido don Gerardo Vélez, profesor del colegio. Bueno, lo cierto es que desde ahí empezó. 5 años de novios. Después ya me caso y ya otra historia. Pero así nos conocimos, sí. Siempre arrebatado usted. Sí, sí, bueno, sí he sido audaz, muy audaz.
He pagado caro por la audacia, de repente por las caídas que he tenido, pero no me he corrido yo de nada en elaborar algo, en fabricar algo. Todo he podido, porque Dios me hizo así, con las habilidades. Y continuando con esto de las motos, ya su esposa le dice, oye, ya irás un poquito más suave, alguna cuestión, piensa en tu familia, en tus hijos, ¿o no? No, ya ahí prácticamente dejé. Cuando ya me casé, sencillamente ya andaba en moto, lo que sea, pero ya nací mi Gerardo, el segundo hijo, mi primera, la Gretita. Entonces, ya él tuvo 7 años y yo veía pues de que ya los de Cuenca ya tenían motos, y ya los Merchan, los Dávalos, todo, y digo, bueno, voy a comprarle compro en Quito la primera moto para mi hijo. Y ahora trae la moto a ver cómo entra en la casa. Entonces, ¿qué le iba a gustar a mi mujer? Nada, ¿no? Pero moto para su hijo. Ya para mi hijo, una pequeña, una 85 centímetros. Vengo comprando y dejo encargando donde mi hermano Efren en Quito. Llego acá y empiezo a tantear, pues a barbita se puede decir a mi mujer, ay no, que quieres matarle al guagua, que no pasa nada, que hay otro loco como vos, que esto, que lo otro. Así que bueno, traigo la moto y le empiezo a enseñar acá en el club de tiro. En el polígono de tiro. Le empiezo a enseñar yo mismo llevando un pico, pala para hacer las rampas y todo. Y muy bien, empezó a darle, y un día le digo a mi suegro, vamos a que vea, y ya él está, digo, bueno, ya sabe brincar, todo. ¿El suegro que era su profesor? Claro, yo ya casado, ya casado, ya suegro. Dice, vamos a ver, y estando ahí, ya viene el Gerardo, pues, y brinca, y mala suerte se cae, y va saliendo por adelante la moto, le pisa, sangrando toda la nariz. Para esto me trae, dice mi suegro. Todo, oiga, ¿qué le pasa? Se cayó el hombre, bueno. Y esa también, ahí fue ya todo. Mi hijo resultó ser bueno. Él llegó a ser también muy bueno, llegó a ser bicampeón nacional de motocross. Pero usted ya nunca corrió desde ahí, desde esa Ya no, ya en los autos, empecé a correr en los autos. Y ya mi hijo representó también al Ecuador, en Perú, en el latinoamericano de Perú. Entonces, y ahí empezó todo el lío. Después ya nace mi hijo, el Ítalo. Y él también ya hasta los 6 años corrió, porque el Gerardo ya va a la universidad y era difícil pues que esté estudiando y compitiendo. Digo, ¿qué quieres? ¿Seguir corriendo o estudiar? Dice, estudiar, papi. Digo, entonces voy a vender las motos. Vendo las motos y ya. Pero el Ítalo estaba corriendo. Digo, ¿y vos también vas a seguir corriendo? Dice, no, dice, papi, si mi ñaño no corre, yo tampoco quiero. Ahí se frenó. Ya el Gerardo, al 4º año que estaba ya en la universidad, vuelta compramos las motos. Y ahí empieza también. O sea, hasta eso él ya fue 2 veces bicampeón nacional de motocross y todo. Y desde ahí la locura. ¿Y usted cuándo se dedica a los carros, en cambio? Los carros, ya casado también, pues. Me acuerdo, mi hermano Efren tenía ese mismo un auto Mini Cooper, Entonces... ¿Cuántos años tenía usted? 23. ¿Ya casado ya? Sí. Y le digo que me preste para correr porque iba a ver aquí en Azogues. Y me quedé picado porque no corrí, porque mi hermano Pepe ha dicho, este se va a matar y todo, ha escondido el carro. Y ahí me fregó, entonces ya no hubo la carrera. Entonces después yo ya me compré un carro y ahí empezó toda la locura también. Carreras por aquí, carreras por allá. Y aquí en Azogues sí había gente que corría carros también. Habían, en esa época, el señor Teodoro Torres,
los hermanos Tapia, los hermanos Luna. ¿El doctor Juan Castañer también o no? El Juanito posterior ya cuando ya prácticamente ya de uno ya estaba colgándose los cascos. Entonces, ahí hubo una linda competencia. Bueno, los hermanos Luna fueron presentación y nunca más. Debut y despedida. Debut y despedida porque, no sé, para poder correr usted tiene que utilizar todos los sentidos. Entonces no está en acelerar nomás. Aquí en la esquina del parque, donde es la farmacia ahora, esa era la casa de don Antonio Romero Zacoto. Al lado de CNT. Sí, y la Bolívar era así mismo una vía para acá. Y era así por el lado del cementerio, bajando hasta donde don Guillermo Domínguez, por la avenida. Era así mismo la pista de los carros. Y los hermanos Luna han largado, pues ya nos largamos desde acá del lado del sindicato de choferes. Damos la vuelta y en la segunda vuelta una novedad, no había cómo pasar en la carrera. Ellos se han pegado contra la casa, o sea, han intentado dar la curva y contra la casa. Y ya enseguida, después de ese, no se suspendió la carrera, sino no sé qué fin tendrían ellos en ese momento. Continuó la carrera y ahí gano esa carrera yo en los autos. Y ahí después supe que, bueno, solo heridos habían estado ellos, no les pasó cosa grave. Un autito Ford, me acuerdo de ellos. Era. ¿Y hasta qué edad corrió usted? ¿En carros o en motos? ¿Hasta qué edad? Yo corrí hasta cuando tuve, ya le digo, casi todos mis hijos, unos 30 años. Cuando tenía 30 años. Ahí dejó todo ya. No dejé, sino que ya me dediqué a mis hijos. Entonces, ya después ya empieza... Estamos hablando de más o menos unos 15 años de trayectoria en motos y carros. Sí, más o menos. Así sale hasta el año 75. Pero 77, 78 es ya prácticamente... Ya nada. Hasta el 80 creo que se corrió. Porque en el año 79 fui declarado el mejor deportista del Cañar por el Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador. Entonces ahí sí me galardonaron los periodistas deportivos. Y siempre Iván Vázquez, el único periodista de aquí, finadito, Iván Vázquez Vintimilla, él el único que se preocupaba de las noticias y todo. Él era, creo, corresponsal del Universo. Después falleció este gran hombre, digamos, porque él siempre se preocupó de mí en sacarme algún artículo o algo así en el periódico. Y de ahí ninguna... Pero de ahí nunca le picó las piernas, los brazos... Toda la vida, porque después hubo una carrera por los bomberos, siempre hacía el señor Carlos Izquierdo, la Riva, hacía las carreras de carros aquí en Azogues, los circuitos. Ahí fue la última vez que corrí ahí varios de Cuenca vinieron a correr. Acá también había un Guambra recién iniciante, Marco Parra Candelario. Me ve y dice, oiga, Ítalo, ¿cómo de dejar este hermoso deporte? Dice que... Digo, no ha habido oportunidad de correr, pero hoy estoy yendo a correr. Ya, pues dice, ya sabe, yo también sí le voy a dar. Oiga, todo es anécdotas, todo así. Ya nos hacen formar. Éramos 13 casos creo que hubo con los de Cuenca y de aquí. Entonces largamos de acá de los bomberos por la Bolívar, en contravía, hasta el cementerio, y subía a San Francisco, se bajaba por la Vintimilla, por ahí, y vuelta cogíamos la Bolívar. Entonces, ahí, en la primera vuelta, ha sido la novedad. El Marco Parra se ha dado la curva y se da contra el poste del Parque Luis Cordero, el parque de ahí. Y ahí se... ¿A la vuelta? A la vuelta apenas largada ha sido, pues... ahí gané yo esa carrera, pero después le vimos que no, por suerte no le había pasado. Él no se dio una vuelta, y al principio dicen, ¿cómo dejar este hermoso deporte? Que esto, que lo otro. Don Ítalo, y
y nos podríamos pasar hablando horas de Yo creo carreras que y todo, sí, pero el tiempo siempre va siendo claro, corto. en este alcohol. Y de ahí, usted ya con los años deja ya completamente la actividad. Claro que me imagino que debe ser uno de los primeros que cuando hay carreras va a ver, a disfrutar, sí. pero empieza la construcción de su propio vehículo. ¿Cómo nace esto? No, ya esa es otra locura más. Yo siempre tuve yo la gana de tener un mini trailer. Y yo en Quito me vengo comprando un carrito más o menos de unos 20, 25 centímetros, un trailer rojo. Y era la ilusión construir. Me compro un carro andino para ver si de ahí le lograba hacer el carro. Pero vi que, oiga, era una majadería el andino. El chasis era muy delgado, más me iba a demorar desarmando al carro, cambiando el modelo. Digo, no, voy a hacer yo mismo todo. Empiezo a comprar los fierros donde don Rodrigo Mendieta, todo el hierro G, hierro U, platinas y todo para empezar a elaborar el chasis. ¿Y cuándo usted ya sabía de mecánica ya de toda la vida ya básicamente? Claro, mecánica sí. Motos. Y lo que no sabía era soldar muy bien, entonces prácticamente tuve que aprender a soldar para seguir elaborando el carro. Bueno, pataleando al principio, pero ya logré empezar a soldar perfectamente bien, porque por eso le construí el carro. Entonces, todo le fabriqué yo. Verá, yo tenía en Cuenca un gran amigo, Fusil Ugalde. Él tenía un almacén que se llamaba Mundi Comercio. Ellos traían repuestos de carros nuevos, pero que se siniestraban en el exterior. A ellos les había resultado más barato comprarse un nuevo que arreglar el carro. Entonces ellos traían motores, tanto de carros grandes, pequeños y varios repuestos. O sea, si un carro se accidentaba y quedaba intacto, por ejemplo, el motor, traiga el motor. Esos traían de ahí para vender en Cuenca. Entonces, mucha gente de aquí, los volqueteros, empezaron a comprar los motores a diésel en esa época, porque la gasolina les resultaba muy caro. Y ya empezaron ellos a hacer eso, y yo vuelta también, como era mi amigo, decía, dame trayendo un motor, dame trayendo esto, dame todo, para hacer el carro, y me trajo de la marca Toyota. ¿Y usted jubilado ya haciendo el carro, o no? No, empleado. ¿Qué hacía en su tiempo libre? Como era jefe me pegaba mis brincos, así todo, entonces no había ningún problema. Claro, no abusaba, desde luego. Y entonces, ¿Pero hizo usted solo o tenía algún taller? Mi taller en la casa, todo. Todo hizo usted Nunca ocupé ningún taller ni ninguna cosa. Y mi oficial era mi hijo, el Ítalo, en esa época tenía 11 años. Él estaba en el colegio técnico. Yo empiezo a elaborar el carro y ya, disponía no de mucha herramienta, pero empecé a comprar también herramientas. No tenía las dobladoras, que era lo más. Entonces me adecué yo con unas entenallas, unos tubos, un riel del ferrocarril para hacer los doblados. Donde más o menos sí me fui a hacer unos doblados grandes, era donde mi gran amigo Gabriel Quevedo Alvear. Él tenía la dobladora, pero solo me fui unas pocas veces porque era bastante difícil hacerlo yo en mi casa con lo más, ¿cómo se puede decir? Artesanal. Entonces él ya tenía eso, sí me ayudó bastante las idas donde mi gran amigo. Y de ahí mi hermano José Medina, loquito, que ya va a ser 3 años de fallecido, él se va al Canadá. Mi carro ya estaba plantado, así con el armazón, con llantas, ya todo puesto el motor, así, pero todavía no había el piso, nada. Y mi mamacita vivía todavía en esa época, mi papá ya no hubo. Y entonces ahí tengo unas fotos cuando está ya con el motor y todavía el carro, pero entonces ya empieza a construir la carrocería.
Y mi hermano Pepe se fue a Canadá, y ya tenía el hijo de él, Paul Medina, vivía en Canadá. Se fue a pasar unos 3 o 4 meses. Entonces dice, hermano, me voy, se fue. Y ya cuando él llega, ya le ve, pues ya de pintar nomás al carro. Llega, dice, te has pasado, hermano. Pues era el lata vivo el carro ya, pero formadito, ya todo, ya. Y los que me ayudaron mucho fueron los de la cooperativa Córdoba Galarza, los camioneteros. Ellos me tenían que venir a ayudar a virar el chasis, a mover la carrocería, porque solo no podía. Ellos son, creo que ya quedan unos 2 nomás de esa época, y el resto ya no, son muy modernos los choferes de ahí. Y logré construir, pero lo más difícil, ¿sabes qué fue? ¿Cuánto tiempo se demoró en toda la construcción? Casi 3 años, pero es que a mí, verán, me gustaba todo bien hecho, perfecto, o no me hubiera metido a hacer nada. Con decirle que nunca repetí una pieza, es decir, un guardafango o algo más, nunca repetí. Todo le hice a la primera, todo a la primera. Yo pensaba a la madrugada, así como es de hacer, le iba dibujando en la mente, todo. Me levantaba y hacía las piezas. Y todo lo que había que hacer era también para poder desarmar, no solo hacer y ponerse a soldar y una cosa que no podía reparar. Alguna cuestión para reparar. Claro. Entonces, ¿y qué fue lo más difícil de la construcción? Lo más difícil, todo la latonería, lo que es guardafangos, el capó, la carrocería mismo, las 2 cabinas, eso era lo más difícil. Del chasis también fue complicado, por cuanto, verá, la suelda eléctrica es muy potente, digamos. Yo le tenía ya el chasis así descansando, soldaba en una parte y se sentía lo que se torcía en otro lado. Es la potencia de la suelda, oiga. Entonces empecé a dominarle eso más para que quede rectito el chasis, esa era la más difícil. ¿Y prendió a la primera? No, es sí, a la primera. Todavía en esa época yo no entendía mucho sobre el sistema eléctrico. Entonces había un chico de acá arriba que sabía de electricidad del automóvil. Él me ayudó en eso a hacer las instalaciones y todo. Los múltiples mandé a hacer donde Chalco, en Cuenca. Me fui el carro escape libre a Cuenca para venir ya después puestos los escapes, todo. Pero yo los otros escapes niquelados, vueltas, son hechos ya por mí, que quedó solo de adorno. ¿Cuánto le costó en total el carro? En esa época me costó unos 17 millones de sucres. O sea, usted una camioneta normal compraba unos 12 millones más o menos de sucres. Y el carro a mí me costó... ¿Su esposa qué decía? ¿Gastas plata? No, ella creía que no iba nunca y con el vicio que tenía yo del trago también, pues entonces, de repente ya me encontraba tomando y haciendo... ¿Y qué dijo cuando se dio la primera vuelta ya con sí, ya le voy a contar. Ya está gastando la plata, que ni ha de funcionar, ni has de terminar. Para ella sí que no iba. Pero conforme ya vio después, ya el carro bien, y cuando terminé, nos tocó irme con mi hija Gretita y mi mujer a Quito. Digo, vamos en el carro para probar. Vamos en el carro. Semejante prueba. Claro. Oiga, en esa época todavía de a Alaucí era pésimo, estaban construyendo hasta Alaucí, Peor que ahora. hasta Riobamba, digamos. Entonces digo, si avanza a llegar a Alaucí, quiere decir que el carro está bien. Lo cierto es que ya nos vamos, digo, con recelo sube mi mujer y todo, va. Nos fuimos y bien, y en Alaucí arriba, pasando a Alaucí, paro y me empiezo a revisar por debajo del carro, a ver que todo está en orden. Digo, este carro está bien construido, está. Y de ahí ya llegamos en Quito, ahí tengo las fotos llegando en Quito, saliendo de Quito. Y la novedad en Quito, el carro construido, del carro construido, se veían hecho a mano.
y le veías rodando un carro raro, o sea, era un tráiler del grandote, pero en miniatura, y la novedad. Y más eran las mujeres, y como anécdota, era mi mujer, le digo, oye, digo, no es por el carro, es por mí, hombre. Calla, viejo pillo, me decía. ¿Y nunca ha expuesto su carro en alguna...? Aquí en la feria de aquí que hubo en el colegio técnico, antes de hacer el primer viaje, le expuse en la feria. Y también ahí como anécdota llegaron a quererme comprar. ¿Cuánto es lo que más le han ofrecido por el carro? 60 millones de sucres. 60 ¿Y nunca millones. le intentó eso? Sí, me cogió la comezón. 60 millones y un auto Suzuki Forza me daba. Que ese tiempo era... Ya, pero verá, primero cuando estaba en exhibición llega una señora, creo que de Alex, ya decididos a Estados Unidos, y dice, el señor dice, y tiene otro modelitos más para escoger. Eso fue lo que me hizo reír. Digo, señora, ¿cómo vas a hacer esto? Ya quería llevar su modelo. Lo cierto es que el carro resultó bien andariego, ¿verdad? A Quito me tenía ido como unas 30 veces, en todos los años que íbamos. Todavía sale el carrito. Todavía sale muy bien y es fuerte, todo. Pero verá, nadie le ha copiado el modelo, el diseño. han intentado en Ambato, los andinos, que empezaron a ser parecido al mío, parecido, pero nunca igual así. Con decirle que un día yo venía de Quito y un carro, una Blazer, dice, hoy nos está siguiendo una Blazer. Yo venía con mercadería para el almacén de mi mujer. Y dice, nos están siguiendo un carro, dice mi mujer. Y nos cruzan. Digo, nos van a robar la mercadería. Cuando dice, señor, dice, venda el carro. Digo, oiga, señor, digo, vea, estoy viniendo, que se me rompió un parabrisas, porque saliendo de Quito me brincó una piedra. Y como era de aire el vidrio, entonces yo venía manejando así de lado, porque el viento me daba, justo era a mi lado. Y digo, no, señor, digo, ¿qué le voy a vender? No, dice, vende. Digo, ¿sabe quién? Aquí veo que en Ambato han hecho, digo, aquí hay uno. Sí, ¿qué va? Dices, no vale, son andinos. Este veo que es diferente, que esto, que los, que denme su número, deje el número, me molestó unos 3 meses, creo, así que le vendo. Y de ahí en Cuenca también quería, un señor Maldonado era coleccionista de autos. Y él tenía carros, puro carro raro, así más o menos unos 20 carros que tenía, era un altote. Y ese, cada que iba a Cuenca, oiga, era qué bestia, me cogía y que venda y venda. Bueno, un día estaba yo en el almacén ahí de mi mujer descansando y el carro parado ahí. Y llegan unos 3 monos y me dice, señor, por si acaso, dice, el carro, ¿de cuál será? ¿No sabe usted? Digo, sí, es mío. Ah, qué bonito, les empiezo a mostrar. Dice, verá, venimos exclusivamente de Machala, dice, para comprar el carro, porque ya lo hemos visto anteriormente. Digo, no, lo malo que no es de venta, que es, no, dice, bueno, a ver, dice, tenemos 30 millones de sucre y Suzuki, dice, pero podemos darle en esa época, nuevito el claro. Suzuki. Y le podemos dar, digo, no, dice, ¿cuánto quisiera? Digo, 60 y el carro. Dice, no, si quiere así, se van los monos. Entro y le cuento a mi mujer, casi me come. Cuento a mis hermanos, igual, mis amigos, oiga, nadie me dijo, sí, está bueno, vende, que esto, que... Nadie, toditos me mandaron al cebo, nadie ya. Mis hijos igual, papi, no, oiga, nadie quiso que venda. Llegan los monos a las 12 del día ya. Y con 60 millones. 60 millones de sucres y el carro. Y el carro. Digo, oiga, para decir la verdad, mi familia no quiere. Usted ha sido un pobre mandarina, pues, y se van los monos bramando. De ahí, oiga, en todos lados me han querido comprar. En Quito igual. En Quito, todo. En la playa, en Salinas, en playas, también me querido comprar. O sea, el carro sí ha rodado por la mayoría del Ecuador. Sí, Colombia conoce, hasta Colombia, la Virgen de las Lajas es en Colombia, ¿no? Allá al sur, a la Virgen de Cisne, y lo más, hasta el oriente tenía... ¿Y no le ha corrido al carro? No, quise participar en la Vuelta a la República, pero no hubo ya la categoría de camionetas, porque hubiera entrado en esa categoría y no. Y en esa época
Todavía yo le daba duro al chucho, pero mis hijos saben que en esa época, o sea, no me debe contar a mí, mejor es un orgullo. Mis hijos me encerraron en un centro para ver si dejaba. Y yo creí que me iban a sacar, como ya era la Vuelta a la República, me iban a sacar enseguida para la carrera, pero no me sacaron y ahí quedé picado de correr. Con la camioneta. Claro, pero bueno. ¿Y cómo le legalizó todo? ¿Cómo le mató? Ahí, no, oiga, todo fue normal. Yo me fui a Quito, al Ministerio de Finanzas, había un departamento, no sé cómo se llamaba, y ahí me dice, verá, tiene que presentar toda esta documentación. Vine acá, como yo sí tenía facturas, todo de Mendieta, lo que se compraba, todos los materiales de la compra del motor, caja, corona, asientos, de todo, el sistema que compré de donde Mundi Comercio tenía las facturas, y hay una información sumaria de que el carro es elaborado por mí y que debe ser mecánico, y no tenía el título. Entonces voy y hablo donde los artesanos, y los artesanos me dicen, no, pues encantado de la vida, dice, y usted lo que tiene que rendir es solo la prueba de qué, pues, dice, si carro hace, dice, ¿qué le podemos tomar? No, dice, de peor, dice, bachiller, nada, dice, todo, ustedes contadores públicos, de materias, nada. Sencillamente dice, mejor preste su taller para que se gradúen los otros. Ahí, entonces viene la gente, ahí todo, yo solo viendo, dirigiendo, ahí, y ya me gradué de mecánico. Entonces toda esa documentación presenté en Quito, el chasis tiene mis iniciales, ILMB y mi número de cédula. La cilindrada también es ILMB 1400 centímetros cúbicos. Entonces todo eso llevé a Quito y en Quito me dijeron, ver allá en un le comunicamos. Entonces me dice, que va a salir, ya salió, dice, me han dicho, con la marca Toyota. Hijo, yo me arrepiento, digo, nada, era de puesto Medina para que salga de Medina. Dice, digo, esto ya no hay cómo hacer, ya no, dice, ya está. Dice. Yo le dije, me hubiera dicho ahí, o me hubiera puesto en el papeleo de que quiere que salga con la marca Medina, le hubiera hecho. Entonces ahí sale en el carro, en el listado de vehículos de fabricación nacional, marca Toyota, pero fabricado en Azogues, Ecuador. Y ese fue ese es uno de sus mayores orgullos. Pero yo quería también saber que la matrícula, que salga con matrícula de placas Cañar. Y yo no sé, me voy a porque en Quito me dice, vaya y matricule en cualquier parte del Ecuador el carro. Entonces, vengo acá, pues, y me voy al tránsito y le presento la documentación al coronel, digo, ¿sabe que ya está así? Dice, no, que no sé qué, que falta esto. Digo, no falta nada. Dice, oiga, no querían. Casi 3 años, ¿verdad? 2 años y medio. Me iba y me rechazaban, pero digo, ¿por qué no quieren? No, dice que no. Creo que querían que les dé plata, pero si todo estaba legal, yo no tenía por qué darles plata. Pero casi al 3er año ya le cambian al jefe de tránsito y me voy nuevamente y le presento. Dice, muy bien. Dice, le llama digitador, dígame, este carro consta en la pantalla. Dice, sí, mi coronel. ¿Y por qué no le matricularon? Porque no querían. Dice, ¿pero por qué no querían? Porque no querían. Matricule inmediatamente. Dice, me matricularon. Tuve que pagar multa porque salió... rechazado. Era 95 y yo matriculé en 98. Entonces tuve que pagar multa. Y ya, pero resultó así. Y otros oigo que no pueden... A lo mejor no irían al departamento justo. Es que, ¿sabe qué? Resulta que algunos han hecho ensambles. Por ejemplo, me han comprado una parte de carrocería, otro motor, pero no así en almacén. Si por ejemplo le compro a usted me certifica que le compra el motor. O sea, por ejemplo, usted compra un chasis y él le pone un motor de otro carro. Eso, ensamblado, todo. Entonces, creo que ahí hay la duda de que puede ser de algún otro carro robado. Claro. Lo mío era todo en orden. Entonces me aceptaron gustosos. Don Ítalo, le quiero dejar en sus palabras finales, le agradezco por su tiempo y por haber compartido esta historia con nosotros. Y yo les agradezco infinitamente que me hayan tomado en cuenta. Más es, ya le digo, el orgullo para mí, por cuanto mis hijos,
mis nietos, mis sobrinos, nietos, los que son amantes del deporte tuerca, ellos siguieron mis pasos y llegaron a ser excelentes también, tanto en las motos como en los carros. Mis sobrinos de Biblián, los Medina Calderón, excelentes. Y entonces todo esto va a incentivarles mucho más, viendo o escuchando en el momento que esto salga ya a la luz, va a incentivarles más para que ellos también cojan mayor fuerza y se desempeñen mejor en los deportes que practican, mis hijos y mis nietos. Yo les agradezco infinitamente. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente 2024 y contarán con muchos más programas. Gracias.